Bien, estaban hablando los jóvenes entonces sobre la comunicación. Eso es un tema muy importante porque siempre los seres humanos, antes de cualquier cosa, necesitan pensar en la comunicación. Me parece que la comunicación es una necesidad tan grande en los seres humanos como es la alimentación misma o como es cualquier otra cosa que a ustedes se les pueda ocurrir que es vital para el ser humano. Por eso, entonces, se puede establecer que la comunicación es vital no solo para los seres humanos, para todos los seres vivos. La comunicación es vital. Usted se pone a ver, por ejemplo, un grupo de aves y se va a dar cuenta que todos ellos se comunican, todos se comunican. Se pone a ver, por ejemplo, las abejas o cualquier otro grupo de insectos y usted se va a dar cuenta que también ellos se comunican. Y se pone a ver una jauría de perros o una manada de león o un banco de peces y aun sea con señales, toques, acciones, actitudes, miradas, con todo eso los seres vivos se comunican, porque de la comunicación depende en gran manera la supervivencia de los seres humanos y de los seres vivos en total. Ahora, en el caso de los seres vivos también se puede establecer que casi, por no decir que totalmente, casi los seres humanos no podemos vivir sin la comunicación. Incluso cuando nosotros tenemos que durar un tiempo solos, sin nadie con quien hablar, sin nadie con quien ni siquiera pelear, mostrar desacuerdos, no nos sentimos muy bien, porque el ser humano necesita comunicarse. Entonces, por otro lado, ¿qué es entonces la comunicación? Aquí hay varias definiciones. Por un lado, se define como la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. En esa definición lo que se establece es que tanto el que envía el mensaje como el que lo recibe comparten un código y entonces a través de ese código o usando ese código y a través de un canal pueden comunicarse. Esa comunicación, esa definición yo la encontré en una página que se llama Oxford Language. Y entonces hay otra que dice que es la transmisión de información entre dos o más individuos, que es una definición que está en concepto.2. Y otra definición dice que es la transmisión o el intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor, que esa definición está en significados.do o .com. Si ustedes se ponen a ver, las tres definiciones tienen que ver con dos aspectos básicos. Hay alguien que transmite algo que otra persona necesita escuchar. Ahora, la comunicación, si se toma en cuenta esas tres definiciones, también nos remite a pensar que siempre hay algo que tiene una idea, tiene un pensamiento o tiene un sentimiento que necesita hacer que otra persona lo sepa. Y entonces hace que ese pensamiento, esa idea o ese sentimiento llegue a esa otra persona con la que comparte un código a través de un canal al que los dos tienen acceso. Solamente de esa manera se llama comunicación. Por otro lado, la palabra comunicación, como estaba estableciendo una de las jóvenes que hablaba, es un término que viene del latín. Como la mayoría de nuestras palabras vienen del latín, asimismo pasa con la palabra comunicación. El término sería communicatio. Fíjense ahí que esa palabra tiene la misma raíz que la palabra comunidad, lo que significa entonces que, igual que la palabra comunidad, se refiere a algo que es común a un grupo determinado. Y eso significa también que la comunicación se da porque hay una relación de comunidad entre quien habla y quien escucha. Aun sea que se vean por primera vez, aun sea en el caso nuestro, que la mayoría de ustedes nunca me ha visto, ni yo tampoco he visto a la mayoría de ustedes, pero en este momento somos una comunidad de aprendizaje,
o somos una comunidad educativa. Y por esa razón tenemos en común un solo propósito, que es aprender. Y entonces, en ese sentido, yo me veo en la necesidad de comunicar pensamientos e ideas, y ustedes lo escuchan, pero ustedes también comunican pensamientos, ideas, sentimientos, y yo los escucho. Y entonces de esa manera nos ponemos en contacto. Y por eso la palabra comunicación, como ustedes ven ahí, tiene la misma raíz que la palabra comunidad. Esa palabra en principio, o sea, comunicatio, lo que significaba en latín era acción y efecto de transmitir y recibir un mensaje. Fíjese que desde el principio siempre se ha tratado de que alguien transmite y otra persona recibe. Nunca se habla de comunicación si no hay esos dos elementos que son importantes en ese proceso. ¿Cuándo surge la comunicación? Bueno, entre los seres humanos se puede decir que la comunicación surge con el ser humano mismo, porque el ser humano comienza a tener necesidades y entonces necesita comunicarlas. Y esa comunicación de los seres humanos muchas veces o en la mayoría de los casos al principio no requirió de palabras porque no las sabía, pero se utilizaron otros medios, señales, ruidos, para que los demás supiesen que alguien de la comunidad está tratando de comunicar algo. Por otro lado, en el caso de la comunicación verbal humana, la mayoría de los teóricos creen que inició más o menos hace 2.5 millones de años, es decir, 2.500 millones de años, cuando apareció el Homo sapiens. Más o menos por ese tiempo se supone que apareció la comunicación verbal. Ahora, la comunicación requiere de algunos elementos que en otros casos se le llaman también factores que tienen que darse, tienen que estar alineados, tienen que estar presentes, que son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. Ahora, ¿quién es el emisor? El que transmite el mensaje, el que tiene algo que decir, el que usa sus palabras, sus manos, sus ruidos, sus acciones, sus gestos, para tratar de decir algo a una comunidad o a una sola persona. De hecho, de esa palabra viene la palabra emisora, que es desde donde se transmite una información para que muchos a través del radio receptor la escuchen y puedan actuar conforme a lo que ahí se está diciendo. Entonces, el otro elemento es, por cierto, el receptor, que es quien recibe el mensaje, que ya les puse el ejemplo del radio receptor, que nosotros nada más decimos radio, pero en realidad el término completo es radio receptor, porque la idea es referirse a quienes reciben un mensaje que transmite un emisor. Y el mensaje, que es lo que se quiere comunicar, lo que se comunica, lo que hace que surja la necesidad de ponerme en contacto con alguien y dar a conocer alguna idea. Existe también el canal, que es el medio que se utiliza para enviar el mensaje. Ese medio puede ser personal, puede ser verbal, puede ser no verbal, puede ser interpersonal, puede ser también escrito y entre otros también. Pero el medio también se puede componer de el papel, la televisión, el teléfono y otros medios también que con el tiempo han surgido para que se dé la comunicación. Hay algunos autores que hablan de un canal artificial, que son esos que se relacionan con la tecnología, y hay quienes hablan también de un canal natural que se refiere en muchos de los casos a la misma voz humana que se transmite directamente cuando estamos de manera presencial. Existe también el código, que son los símbolos, las normas, los signos que tienen las lenguas o los idiomas, que cuando se combinan y se estructuran, transmiten el mensaje.
Y entonces esos códigos se pueden entender porque quien habla y quienes escuchan pertenecen a la misma comunidad de hablantes, o sea, hablan el mismo idioma. Si no comparten el mismo código, por bueno que sea el canal, no se va a entender lo que se está diciendo. Y el ejemplo es muy sencillo. Cuando se habla con una persona que no entiende nuestro idioma, es difícil que podamos comunicarnos. Existe también el contexto en que se da la comunicación. Y entonces en ese sentido existe lo que se llama un contexto idiomático, que se refiere a ese sentido particular que tienen las palabras en una lengua determinada. Eso es muy importante porque las palabras en las lenguas, dependiendo al mudarse de una lengua a otra, aunque se use la misma palabra, podría estar significando otra cosa. Por eso se llama el contexto idiomático. Existe también el contexto verbal, que se da sobre el discurso mismo, tomando en cuenta cada una de las partes que tiene lo que estamos diciendo. Y está también el contexto extraverbal, que tiene que ver con las constancias no lingüísticas que se perciben de manera directa o que son conocidas por los mismos hablantes. Y se habla también del contexto cultural, que son todos aquellos aspectos que la cultura imprime a las palabras que usamos. Y eso hace entonces que las palabras signifiquen una cosa diferente o cosas diferentes o ideas diferentes, aunque sea la misma palabra y en una misma lengua. Pero dependiendo de un lugar a otro, vamos a ver que se le asignan significados distintos. Es importante tomar en cuenta que para que haya una buena comunicación, todos esos elementos que hemos mencionado, tienen que estar presentes. Y además de eso, tienen que estar alineados para que se pueda entender con claridad lo que intentamos comunicar.